Hola, buenos días, ¿cómo estás, Juliana? Hola, Natalia, muy bien, gracias. ¿Tú qué tal? Bien, buenos días. Esto es Levantando el Velo, otro programa más. Queremos iniciar con una oración en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Señor, queremos ponernos en tu presencia, que nos hables, que nos guíes, que nos ilumines con tu palabra, que podamos aprender de ti y que podamos transmitir un mensaje para las personas que nos escuchan. Amén. Bueno, nosotros venimos en el programa pasado, estuvimos repasando un poco sobre cómo es este año litúrgico. Hicimos como una explicación que me parece que ya quedó bastante completa de qué es lo que está pasando. Sin embargo, pues vale la pena pues que sepan qué es lo que estábamos diciendo y que incluso pues nos referenciamos un poquito a lo que estamos viviendo cada domingo que vamos a misa para poder entender lo que estamos enseñando aquí. No sé qué me complementas ahí, Juliana. Sí, primero que todo, pues contarles por qué el nombre de este programa es Levantando el Velo, porque creemos que hay mucho más que ver más allá de lo aparente, más allá de lo primero que uno logra percibir con los sentidos. Entonces, levantar el velo sobre la realidad es como avanzar, como penetrar en el misterio de lo que nos rodea, en el misterio de ese Dios que se nos revela y que nuestra fe católica busca ayudarnos a encontrarnos con ese Dios vivo, con Jesús resucitado. Y dentro de ese contexto, pues el año litúrgico, decíamos en palabras nuestras, es una herramienta que tiene la iglesia para facilitar esos procesos de encuentro, para facilitar esos procesos de reflexión que nos vayan llevando, si uno, digamos, permite que eso lo permee, que eso entre en su vida, lo va llevando a encontrarse con realidades y lo va llevando a descubrir sí, digamos, descubrir la realidad que, insistimos, no se ve simplemente con los cinco sentidos, una realidad que hay que dar un paso más para poder realmente descubrirla. Y ese es el sentido de levantar el velo, ¿no? De lograr descubrir la realidad. Entonces, venimos trabajando, digamos que empezamos el año pasado, empezamos a hacer un recorrido, si mal no recuerdo, empezamos por Cuaresma, entonces hicimos todo ese camino y luego vivimos pues el tiempo después de la Cuaresma, pues Pentecostés y el tiempo de la celebración y el gozo que eso significa. Luego entramos en un tiempo ordinario y luego empezamos a prepararnos para la Navidad, hicimos todo ese recorrido de Adviento que es el inicio del año litúrgico realmente, eso decíamos, y ahorita pues volvemos a entrar en un gran tiempo ordinario. Lo que hace la iglesia en ese tiempo ordinario es pues precisamente hacer un recorrido como por todos los temas y este año pues empieza por el Génesis, como desde el principio. Empezamos a ver las lecturas en los domingos y las lecturas de esta semana son como desde el principio. La semana pasada veíamos cómo va haciéndose ese recorrido desde la creación, la caída, Caín y Abel, luego viene Noé. El fin de semana pasado, las lecturas estaban centradas en algo que también es esencial para este camino. Primero, la primera lectura era sobre Jonás, que es un profeta, como estamos llamados todos a ser profetas. Es un profeta que se rehúsa a cumplir con su misión. Se rehúsa porque dice, se van a burlar de mí, voy a hacerlasme reír. Le dice a Dios, tú eres un Dios bueno, después te arrepientes y yo quedo como el ridículo que dijo cosas que nunca van a pasar. Entonces yo no quiero, yo no quiero, yo no quiero. Pero finalmente eh, es súper difícil resistirse a la voluntad de Dios porque Él tiene un plan y Él sabe por qué nos pide lo que nos pide y a dónde quiere llevar las cosas. Entonces finalmente Jonás pues se lo come una ballena, bueno, se monta en un barco y esa barca empieza a mecerse y todo, pero alguien está ofendiendo a Dios y Él sabe, soy yo, que no quiero hacer lo que tengo que hacer. Esa es la primera lectura de Jonás, o sea, nuestra propia vida.
¿sí? Porque yo siento que es un llamado que tenemos absolutamente todos. Estamos llamados a ser profetas, es decir, a anunciar y a denunciar lo que el Señor nos va enseñando en cada momento. ¿De eso qué dices tú, Nata? Pues ahí veo como cosas pues tan interesantes porque resulta que, como dices tú, están hablando de cada uno de nosotros. Y uno, aquellos que hemos querido, digamos, buscar al Señor, ya le hemos dado como pasos, ¿sí? Aún así, nos cuesta, o sea, hay un, yo quiero seguir este camino, pero a veces en ese camino tenemos que, tenemos que trabajar, tenemos que hacer, tenemos que movernos y aparece la cobardía, el miedo, la angustia y un poco como ese, sí, como buscar justificaciones para no hacer las cosas, como relatas un poco en la historia de Jonás, porque pues es una historia bonita, ¿no? De cómo el Señor insiste y le insiste, y es algo que nosotros no nos damos cuenta que Él está ahí, que nos insiste cuando debemos hacer algo y a veces no entendemos o no queremos entender cuando no nos conviene. Entonces, acá retrata, o sea, retrata lo que él va haciendo con nosotros, pero es un retrato pues totalmente gráfico de lo que le pasa y la ballena y todo, hasta que hace lo que debe hacer y todo coge el rumbo. O sea, si tiene un rumbo, las cosas funcionan cuando uno pues, hace lo que tiene que hacer. Así es. Y luego viene el Salmo del domingo, el responsorio me encanta porque creo que esa debe ser nuestra oración permanente, ¿no? Señor, enséñame tus caminos. Y es que yo por lo menos soy tan terca y yo ya llevo muchos años caminando, muchos años, pero yo me veo a cada rato queriendo hacer las cosas a mi manera, emprendiendo mi camino y no como, Señor, enséñame tus caminos. O sea, ¿qué quieres tú que yo haga, no? ¿Qué quieres tú que yo haga hoy con esta situación, en este momento? Mm, Siento que el Señor es generoso y es paciente conmigo porque debería, digamos que muchas veces no hago lo que de pronto luego entiendo que he debido hacer. Pero esa debe ser la oración. Enséñame tus caminos, enséñame qué quieres de mí, enséñame cómo debo vivir esta situación, enséñame a ser valiente, enséñame a no ceder, enséñame a confiar. Para mí, por ejemplo, el tema de la confianza es súper difícil. Yo no me había dado cuenta, no había hecho conciencia que me cuesta tanto confiar. ¿No? Y creo que todavía me falta entender por qué me cuesta tanto confiar. Sin embargo, creo que soy una persona de mucha fe, pero aunque suena contradictorio, me falta aprender a confiar, ¿sí? Entonces es curioso, me gustó mucho ese salmo, ¿no? Enséñame tus caminos. Pienso que para mí es una oración muy actual, muy necesaria. Em, la segunda lectura del domingo era de la carta a los Corintios. eh, no sé si ya me acuerdo. Es que dice que el tiempo está cerca. No nos confiemos, el tiempo está cerca. Entonces dice, mejor dicho, el que esté casado, que viva como si no lo estuviera, y el que está soltero, como si, no importa en qué situación estén, tengan presente que el tiempo está cerca. Ya se cumplen las profecías, digamos. Y eso es interesante porque uno siempre vive, de eso hablábamos la vez pasada, me parece, uno siempre vive como tiempo, ay, eso yo algún día le hablo a esta persona, algún día yo le digo que cuidado, que está en peligro, algún día, y dejamos pasar como si tuviéramos mucho tiempo. ¿Sí? Y yo creo que aquí el apóstol San Pablo, a través de él nos recuerda al Señor que el tiempo es ya. O sea, si yo tengo que hablar algo, tengo que decir ya, Claro. porque no sé qué tiempo haya de verdad. ¿No? Entonces, Sí, esa era la yo creo que el trabajar en eso, en resolver las cosas de inmediato, pues
pues le resuelve a uno una cadena de conflictos, ¿sí? Es como cuando tú postergas alguna situación, algún problema, pues como uno acá si en el trabajo yo dejo para después terminar de hacer ciertas cosas, pues lo que estoy es acumulando situaciones y problemas, ¿sí? Y cadenas de situaciones, de mentiras o se empiezan a tejer cosas que no corresponden. Entonces, como que va en doble vía, ¿no? Claro, yo puedo esta noche ya no estar. ¿Y qué va a pasar? ¿Qué va a hacer de mí si no hice lo que debía hacer, si me llegó a mi cabeza, si vi que debía haber hecho eso y decidí demorarlo? Pero al mismo tiempo, si hago las cosas a tiempo, me protege de una cantidad de cosas que se iban a tejer alrededor si yo empiezo a demorarlas. No sé si me hago entender. Yo creo que yo sí te entiendo. Digamos que, claro, es esa tendencia que tenemos muchos de nosotros a postergar, sobre todo para mí, en mi caso, lo que me da miedo, lo que no, lo que siento que me siento insegura, digo, no sé si sé hacer eso o no, qué tal que no me salga bien, o tiene algo harto y digo, me va a tocar enfrentar tal problema. Entonces, como que lo postergo y lo postergo y solo lo que hago es agrandar el problema y muchas veces uno cuando se sienta y arranca, no es tan grave y lo hace rápido y tiene Sí, solución, ¿no? Sí, yo sí, creo que entonces esta es una invitación para aplicar eso que tú estás diciendo en la vida de la fe, en la vida, digamos, que debe ser la vida misma, porque yo creo que no debe haber una diferencia entre mi vida de fe y mi vida, sino que tiene que ser mi vida, ¿no? En qué sí. creo, que vivo, tiene que ser una cosa que Debe ser una sola cosa. exacto, que esté totalmente ligada, unificada, porque si no yo tengo una vida escindida, que es un poco, pues como psicóloga yo diría, eso es un poco como enfermizo. La vida debe ser integrada o mi mente está desintegrada y entonces pues no está bien, me hace daño. Y pues en ese mismo sentido el Evangelio del domingo hablaba de cómo el Señor llama a unos discípulos, ¿no? Llama a Pedro, a Simón, a Andrés y a Simón, y llama a otros dos hermanos que son Juan y Santiago. Los llama y les dice, vengan ya. O sea, dejen lo que están haciendo y vengan. Y uno siente como, que radical, ¿no? Deja lo que estás haciendo y ven y sígueme. Ay, pero espera un momentico, yo me organizo aquí, yo me organizo allá. Digo que el Señor es como, no es de aguas tibias, no es de medias tintas, es como, es ya y es todo o nada, pero también, que es lo que yo siento que a mí me falta de aprender a confiar, también es así como en la certeza que Él nos brinda de que estando con Él, primero no nos va a faltar nunca nada y segundo, vamos a tener una eternidad plena. Yo creo que los seres humanos vivimos inconscientes de que somos eternos y que vamos a tener es decir, que estamos construyendo lo que será nuestra eternidad, ¿sí? Somos inconscientes de eso. Y yo creo que estamos llamados a despertarnos, como diría Efesios 5:14, estamos llamados a despertar y a levantarnos, a emprender una vida verdadera, porque esa vida va a ser eterna, ¿no? Entonces, creo que pues esa era la invitación como el Evangelio. Pero él dice, vengan que los voy a hacer, les da un oficio muy particular. Les dice, vengan que los voy a hacer pescadores de hombres. Entonces, ¿qué significa eso, Nata? ¿Cómo así que estamos llamados a ser profetas y pescadores de hombres? ¿Qué es eso? Pues digamos que previo como a responderte, pensaba que uno como que un poco lo hablamos en el programa pasado, ¿no? De dónde estamos inmersos y que no nos damos cuenta de dónde estamos,
¿sí? ¿Dónde estamos inmersos? Lo nombramos un poco cuando hablamos rápidamente por Génesis y la caída. Y que y por eso tan interesante, una cosa tan radical como deje todo y venga, o sea, el que es como que le iluminan y le dicen, este sí sabe usted a qué está llamado, ¿sí? Él sí sabe, ¿sí? Y como que yo pienso que todas las personas en su corazón, en su interior, cuando empiezan a ser conscientes como del mundo, de que debe ser, construirse como personas, pues se preguntan, ¿y yo qué debo hacer? ¿No? Sí, uno de niño, pues la mamá le dice, usted tiene que hacer esto, 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 ¿cierto? Y como Sí. que después llega un momento donde uno quiere ser libre y decidir para dónde quiere, qué es lo que quiere hacer y no sé qué, pero en el fondo del interior siempre está, ¿y por qué no me dice alguien de verdad qué es lo que debo hacer? ¿Cuál debe ser como mi camino? ¿Sí? Y entonces me parece tan bonito ese, venga que yo sí sé, yo sí sé. Y cuando dice, pues, pescadores de hombre, pues es, bueno, es interesante, ¿no? Porque pues digamos que usa el que Simón es pescador, Simón y Andrés, Andrés, ajá. es pescador, pero, pero es que es pescador de hombre, pero ¿por qué? O sea, si yo me lo pregunto yo ¿cómo puedo hacer eso? ¿Sí? Es una pregunta dura y extraña, ¿no? ¿Cómo puedo ser y qué y para qué? ¿Sí? Si ya tengo, pues si ya tengo la visión de lo que necesito hacer, que es seguir al Señor, porque es el primer paso, vengan y sígueme, ¿cierto? Es como el paso uno, venga y sígueme, uy, ¿por qué? Pues porque reconozco que estás, ¿cierto? Pues Claro, que él sabe, que él sí sabe lo que yo no sé. él sabe lo que yo no sé, él sí sabe lo que yo no Ahora, sé. yo veía un paralelo ahorita pensando, la verdad no lo había pensado antes con tanta claridad, pero ahorita yo veía un paralelo tan grande entre ese, deja todo y ven y sígueme con la muerte misma. O sea, yo creo que él nos está preparando. Cuando él dice, deja todo y sígueme, es que el día que nos llame va a ser así. Vamos a dejar todo y nos vamos a ir. Y si uno no se ha entrenado, de pronto no es capaz de soltar. Porque Sí, me escuchaba, pensaba que creo que sería valioso compartir de pronto un poco como esas experiencias donde yo siento que el Señor nos ha llamado a cada una de nosotras a déjalo todo y ven y sígueme. Y la primera vez que lo hice, pensé, bueno, ya, ¿verdad? Y luego resulta que más o menos cada 10 años me ha dicho, déjalo todo y sígueme. Y yo, pero Señor, déjalo todo y sígueme. Y yo pensaba ahorita escuchándote, claro, porque me está preparando, porque el día que Él me llame de verdad, tengo que dejarlo todo e irme con Él. Y si no me he ido preparando, no es que es súper difícil soltar las cosas. O sea, la primera vez, en 1997, para mí fue súper fuerte, así, estábamos en un retiro de Semana Santa y muy fuerte fue como, no regresen a su vida anterior. O sea, es, es un punto, déjenlo todo y síganme. Y digamos que en ese momento yo estuve dispuesta y literalmente a mí mi vida se me partió en dos, antes de 1997 y después de 1997, Semana Santa 1997, nunca volví, no volví a vivir en la misma casa, no volví a trabajar en igual la ropa, no volví a usar la ropa que tenía antes, todo cambió para mí, ¿sí? Y empecé una nueva vida. Yo pensé que esa ya era la vida, ¿no? Y entonces uno empieza a llenarse otra vez de cosas, empieza a acumular y a llenarse y aquí, y a decorar y ta, ta. Y luego yo diría, pues que después, eso fue como en el 97, después, como a los 10 años, un poquito más, tal vez en el 2008, 2009, tuve unos cambios familiares muy fuertes y se me revolcó la vida otra vez completamente, ¿sí?
Y si yo ahorita miro hacia atrás, es como el Señor, deja todo y ven, sígueme, ¿sí? Eh, y bueno, digamos que fue un poquito diferente a lo otro, pero también cambié de trabajo, tuve un problema muy grave y mis dos hijos mayores no vivieron conmigo un tiempo. Yo me sentía muy triste, sin fuerzas para nada, pero como que el Señor me, me sostuvo y me llevó como a otra etapa de mi vida, ¿sí? Mu- Y muchos años viví otra etapa de mi vida. Y luego en el 2020 sentí con mucha fuerza como que el Señor otra vez me déjalo todo y ven y sígueme. Todo, pero esto era bueno, esto era basado en amor, esto era siguiéndote, esto era contándole a las personas de ti. Deja todo y ven y sígueme. Y bueno, ahí todavía me estoy adaptando. Este ha sido duro. Eh, Y yo digo, pero si eso es con, digamos, teniendo tiempo, pudiendo como, claro, el momento en que él me llame y ya no haya tiempo, sino que suelte y venga, voy a estar lista, voy a estar lista. Yo sé que a ti también te han pasado cosas así, y por eso pongo el tema. Sí, yo tuve pues, para mí como mi conversión, ¿no? Es como mi conversión, digamos que tú venías mucho tiempo buscando al Señor, pero es como ese abrir los ojos donde lo está llamando a uno Dios y uno cree fielmente que efectivamente y Él le responde a uno, sí, 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 yo sí te estoy buscando. Para mí fue muy intenso. Eh, porque yo no conocía a Dios, no lo buscaba. Yo creo que en mi interior me llamaban la atención muchas cosas, pero pues solamente uno después con el tiempo piensa, se da cuenta que hay cosas que sí le llamaban la atención y que algo ahí había, sí. Pero claro, esto debió ser 2005, 6 tal vez, 2005, 6. Y sí, yo dejé mi casa, nunca volví a mi casa. Saqué mis cosas y mi vida cambió del todo, pero cambió del todo, pues muy bonito, porque yo estaba muy mal. Yo venía con una vida muy desordenada. Yo no, no entendía cómo debía vivir una mujer, no entendía que se debía cuidar, sí, yo tomaba, yo salía con una persona y con otra, y pues digamos que por estadística pues era alcohólica, ¿sí? Fumadora, y todo tan fácil de dejar, ¿no? Hay gente que lucha, se pone en tratamientos y no sé qué, pero es que yo creo que fue una cosa integral, ¿sí? Yo estaba hundida en una oscuridad completa, rodeada de todo eso, ¿sí? Desde la rumba, del trago, de los tipos, del cigarrillo, y cada vez más feo. Y de repente, oiga, hay alguien que se interesa en quién es usted, ¿sí? Y cuando pues yo los conozco a ustedes y toda la familia y veo uno, empiezan a hablar de Dios y es bonito. Pero es bonito y yo creo que eso pasa mucho con las personas cuando uno se acerca y habla de Dios. Creo que lo bonito o lo impactante o lo que logra, el logro que yo me convirtiera, hiciera una conversión, era que buscaban quién era yo, que yo era importante, que el Señor me veía a mí, me quería a mí, a pesar de toda esa cosa fea, y que eso no me definía. Entonces, es bien impactante, bien intenso. Eh, y bueno, a mí sí literalmente me dijeron un poquito, venga y deje todo hoy. Y así lo hice.
salí y dejé todo en un instante. Y ha sido muy, muy interesante. El resto, sí, creo que tenía un impacto pues similar al tuyo, solo que un poquito más intenso. Entonces, donde el ven y sígueme es más fuerte, a pesar de que puedas creer que el Señor le hizo un daño a uno, que venga y sígueme, porque es lo único real y porque Él es el único, el Señor es el único que puede ver las cosas y saber por qué pasan cosas malas. Entonces, pues, si uno es capaz de decir, sí, yo creo que yo, en ese impacto tan grande de la pérdida de mi hijo, uno sí queda en shock, uno no entiende lo del shock, pero uno sí queda en shock. Como que con los años entiende por qué. Porque de todos modos uno sabe lo que está pasando y todo. Pero, pero llega un momento donde uno, cuando yo les dije que necesitábamos orar más, es un paso donde uno tiene que darle la cara al Señor y seguirlo, o dar la espalda y resentirse por las cosas que pasan. Y ese paso, yo creo que es un paso muy grande y muy, como muy, tal vez yo lo sentía a diario, cada vez que orábamos, cada vez que nos reuníamos, era más intenso y más intenso. La oración es algo demasiado trascendental que uno no se da cuenta, pero hay momentos en que sí se da cuenta. Y yo creo que ahí es ese paso de venga y sígueme a pesar de todo. Y además, pues como la única esperanza, solamente vamos a estar completos cuando lleguemos allá, solamente vamos a encontrar la totalidad de esas respuestas que estamos buscando, que en cierta manera el Señor nos ha ido llamando como pescando, como quien le da lo que se pone en el anzuelo, le da ¿cómo se llama? Una Es, carnada, nos o da sea, una carnada, porque el anzuelo está amarrado de una carnada, ¿sí? Pero esa carnada es para él llevarnos a esa plenitud a la que él nos llama y que nosotros por nuestro pecado, por nuestra naturaleza nos resistimos y nos aferramos es a este mundo y al engaño que ofrece este mundo y no sabemos lo que él nos quiere dar. Entonces, en cierta manera, él ha sido él nos ha pescado, ¿no? Como diría Jeremías 7:20, no, Señor, me has seducido y me dejé seducir. Jeremías 27 es el Señor me ha seducido y me dejé seducir. Me has agarrado y me has podido. Es eso, o sea, Él viene y Él nos pesca y nos llama a nosotros a ser pescadores de hombres, ¿sí? Nos llama a nosotros a propiciar que las otras personas con quienes nosotros tenemos relación, con quien podemos hablar, quienes están escuchando este programa, con quien nos encontremos esta tarde, que también cada uno tenga ese encuentro con el Señor, porque finalmente es esa eternidad la que está en juego y es esa eternidad la que le da sentido a nuestra existencia. sí, tú dijiste ahorita una frase que yo recalcaría nuevamente y es que, y no nos damos cuenta, por eso, caemos y caemos, ¿sí? No nos damos cuenta de que debemos ser cuidadosos con los pasos que estamos dando. Esos pasos nos acercan o nos alejan. Creo que pues eso como para completar lo que estabas diciendo. Eso es bien importante. Sí, o sea, lo que acabas de decir me parece clave. No somos conscientes de que cada paso tiene implicaciones y y que esas implicaciones son trascendentales. No es un juego,
Yo, digamos que a mis hijos, a mis estudiantes, les digo mucho, algo que yo aprendí a golpes. Yo honestamente pensaba que la vida era en borrador, o sea, que uno se equivocaba y corregía y no pasaba nada. Y yo les insisto mucho a mis hijos y a mis estudiantes, la vida no es en borrador, la vida se vive en limpio. Entonces piensa bien lo que vas a hacer, porque todo tiene consecuencias, ¿sí? Y todo tiene efectos. Y uno necesita hacer las cosas, digamos, a la luz, de cara a Dios, lo mejor posible, para que tenga menos ataduras y pueda en el momento en que el Señor lo llame a uno, ese llamado definitivo, ven y sígueme, pueda dar el paso lo más libre posible, sin tener cosas que lo aten, que lo amarren, que lo detengan para poder llegar y vivir esa eternidad. Entonces, digamos que la esencia de ser pescadores de hombres es compartir con otros lo que Dios ha hecho en la vida de uno, indiscutiblemente, ¿sí? Pero además es ser instrumento para que el Señor también pueda entrar en la vida de otras personas y transformarlas. Y eso lleva como un anuncio de unos temas que son fundamentales. Esto que acabas de decir, como, ojo, ojo, no todo da igual. Ojo, las decisiones que tomamos nos marcan y nos marcan para bien o para mal. Y además, mm, la mayoría de los seres humanos hemos tomado y seguimos tomando malas decisiones. Nos equivocamos y esas equivocaciones nos ponen en peligro grave. No es solamente como, ay, bueno, yo después corrijo. No, lo que está en juego es la eternidad, ¿sí? Entonces no es como, ah, bueno, entonces yo corrijo. No, puede que uno sí logre corregir, pero puede que le quede grande, puede que no sea tan fácil. ¿M? Entonces, tomémonoslo en serio. Y hay como nosotros hablábamos, que no sé si alcancemos en este programa, sí, todavía tenemos tiempo, como esos puntos claves del mensaje, esos puntos claves del mensaje que digamos que es lo que tenemos que comunicar a las personas y que es, yo diría que más que el anzuelo y la carnada, es lo que, la respuesta que están buscando las personas sin saber que eso es lo que buscan, ¿sí? Ese anuncio fundamental que lo llamamos querigma, que es finalmente la buena noticia, tiene pues varios elementos. No sé, Nata, si quieres cómo quieres que lo manejemos, pero Sí, me pues parece que digamos que viene yo, muy bien. yo pienso que un poco dentro de lo que hemos estado viendo ahorita, de ese sentir de ese pescador, ¿sí? De esas historias personales un poco que hemos mencionado. Vemos el primer punto enmarcado en qué hace que yo, donde estaba, en ese fango, ¿sí? Logré voltear y cambiar, ¿sí? No fue un tratamiento, no fue ¿cómo es? Un supérate a ti mismo, Mm, sí. eh, ¿sí? Que tú por ti misma vas a lograrnos, no, qué pena, pero la verdad a mí me sacaron, el Señor me sacó mostrándome que, o sea, entendiendo yo que me quería a mí como era, que me veía quién era, que él veía quién era yo. Y yo creo que ahí está marcado el primer punto. De acuerdo. O sea, lo primero es entender que Dios nos ama a cada uno, pero me ama a mí, llena de mis inseguridades, de mis temores, de mis incapacidades, de mis negligencias, de mis perezas. Él me ama, ¿sí? Pero eso necesitamos comunicárselo a cada persona porque además como Dios es tan grande, eso es así, apasionado, loco, por cada una de las personas, por todas las personas, pero por cada una. No es como un baldado de agua para todos, es que es personal. Es a Natalia Prieto a quien él ama, hasta donde, hasta lo que sea necesario.
Él está dispuesto a todo por Natalia Prieto, como ha estado dispuesto a todo por Juliana Villegas. Y puedo contar y enumerar las cosas que ha hecho por mí, que uno dice, pero es que exageras, o sea, ¿sí? Exageras. Así es, por cada uno, ¿sí? Al punto, y esto, yo no sé, de pronto puede ser valioso como que uno lo cuente, pero al punto de que uno entiende que él se hizo hombre por amor a mí y que soportó morir en una cruz para que yo no tenga que pagar los pecados que yo cometí, para que yo no tenga que pagar el precio de esos pecados que yo cometí tercamente. Y desde muy niña, yo empecé a buscar mal, yo pensaba que, o sea, yo pensaba que, primero pensaba que todo en la vida era el amor romántico o algo así. Yo pensaba que eso era la respuesta a todo en la vida. Yo ahora entiendo que era porque yo absorbía lo que veía, mi mamá amaba lo que ella consideraba amar, que de pronto no es tan amor como ella pensó, ni como yo lo entendí, que ella amaba con locura a mi papá y estaba dispuesta a lo que fuera, y ese era el gran amor de su vida, y el sentido de su vida era atender a mi papá y tener la casa bonita para mi papá, y sí, y ser la esposa de mi papá. Con qué orgullo ella era Hortensia de Villegas, sí, y yo absorbía todo eso muy niña. Entonces yo empezaba a buscar eso, pero pues no entendía que me faltaban años luz para poder siquiera pensar en algo así. Bueno, y uno empieza a buscar muy perdido, no, no pregunta, no habla con nadie que lo pueda guiar. Y en paralelo, pues claro, con una sensibilidad, una apertura como a todo lo sensible, al gusto, al tacto, que me hizo muy vulnerable precisamente a caer como en cosas relacionadas como con el autoerotismo, con esa búsqueda de fantasías, ¿no? Yo desde muy niña soñaba con un novio, con alguien que me iba a querer, y eso uno empieza a construir un camino, que era lo que tú decías ahorita, ¿no? Mm. Es un camino, además, yo como psicóloga hoy en día entiendo, desconectado de la realidad, porque es que yo estoy hablando de una niña chiquita, que esos son sus sueños y que eso es su motor y que eso es su esperanza, ¿sí? Como, como Susanita la de Mafalda. O sea, Ujú. Sí. Susanita retrata un poco a Juliana chiquita, o sea, una cosa, pero claro, y empiezo, ¿no? a enredarse un poco en ese mundo, ¿no? Y me acuerdo tan claro un día viniendo precisamente, que hace poquito estuvimos del Guamo en el Tolima y de un pueblito que se llama Gualanday, donde mi abuela pasaba vacaciones. Entonces, por cosas de la primera salida, sin mi mamá, sin mi papá, me invitaron unos primos de mi mamá, me invitaron al Guamo, y en el Guamo, pues yo sola, me dio una mamitis terrible, me insolé. Entonces solucionaron llevándome donde mi abuela, que estaba en Gualanday, que debe ser cerca, no, yo ya ni sé dónde, cómo se da la cercanía, la lejanía. Y pasé esos días con mi abuela y nos veníamos ella, pues, en un taxi con mi abuela y mi tía abuela. Y me acuerdo tanto mirando por la ventana, mirándome en el espejo. Para mí es muy claro, como que ese día yo dejé entrar otra fuente de pecado que para mí fue muy dura, y tal vez, pues, yo no sé si ya lo he logrado superar o no, pero era como la vanidad, porque me acuerdo tanto mirándome en el espejo y mirando si los labios eran así o asá, y si, para mí es una imagen muy clara. Ese día algo pasó en mí, algo permití que entrara en mi vida mirándome en el espejo del carro, ¿sí? Y yo llegué llegué a Bogotá, pues ya donde mi papá, mi mamá, todo, la mamitis, digamos que pues medio superada, pero llegué como con un plan de que ahora voy a ser la conquistadora.
una cosa así. Y empecé a relacionarme diferente con mis vecinos y empezó un camino que fue, eso es una bobada, es un juego infantil, es una fantasía, pero empezó un camino que me fue llevando más y más desatinada de la realidad, más y más desconectada, y pues fue el inicio de un camino de pecado, porque pecar es desatinar, pecar es errar en el blanco. Yo me fui distanciando de la realidad y eso es pecar, ¿sí? Y recuerdo el día, o sea, así, estábamos en el taxi viniendo de Guarandá y Tolima. Entonces yo pienso, Nata, que no sé por qué me fui por allá, pero como buscando las raíces de dónde me llama el Señor, ¿sí? Yo yéndome y el No, Señor pero llamándome. a mí me gusta mucho lo que cuentas, porque yo creo que cualquier persona dice, bueno, pero eso es como normal, pues que una niña pues de pronto sienta eso como normal, tal cosa, y no. Y yo creo que uno, como dices tú, el pecado es errar. Y pero cuál es el primer problema de ir desviándose el niño? Porque es que nosotros empezamos a pecar siendo niños. Y muchas de las raíces tan profundas de nuestros problemas graves aparecen siendo niños. Entonces, no, a mí me parece la historia genial, es porque además no es algo dramático, es que te hicieron esto o te pasó aquello, ¿sí? O, no. Como una persona dentro de toda, digamos, una normalidad aparente eh, puede, puede empezar a irse por el camino errado, ¿sí? Y yo lo que veo, pues, es que no hay una dirección adecuada, ¿no? Que es como lo de que veíamos en ese pescador. Ya supieron que esa era la dirección, ¿sí? Supieron que esa es la dirección y por eso uno puede soltar y dejar, ¿sí? Sí, No hay guía, no hay... Y debemos buscar en nuestro interior, descubrir esos momentos. Y seguramente no solamente a las personas a las que les lleguemos podamos entender lo que les pasa, de dónde vienen sus problemas, de la raíz de sus problemas, sino que seguramente pues vamos a poder guiar a nuestras personas, a nuestros hijos y a las personas que nos rodean de una forma más adecuada. Porque es que nadie tenía mala intención ahí de nada, ¿no? El que tu mamá no te explicara ciertas cosas o no fuese más explícita en otras, pues no era una mala intención. no, no era una mala intención. Y Y en cierta manera era una ignorancia de ella también. el que tú fueras más sensible a ciertas cosas, pues tampoco, pues eso no tiene nada de malo, ¿sí? De acuerdo. Pero cómo va construyéndose poco a poco un camino errado, por cosas muy sencillas, muy simples, es interesante, una decisión pues que tal vez quien la susurra al oído, las Mm. opciones que tienes para llegar a lo que tú crees que es el camino, Ujú. uno como niño, ¿sí? Y claro, yo, digamos desde mi punto de vista, pues yo como que siempre idealicé a mis hermanas y las veía grandísimas, ¿no? Es interesantísimo Ujú. porque además, pues yo me llevo un año y medio con la mediana y 2 y medio con la otra. O sea, pues Nada. grandísimo eran. Éramos pegaditas, una tras otra. Entonces, eh, es interesante ver esas personas tan grandes que todo lo que dijeran, que todo lo que hicieran, yo lo quería replicar, aumentar y todas las anteriores y dentro de ese ideal empiezo a meterme por donde no es, ¿no? Y sin tener ninguna posibilidad de que nadie me detenga. Pero yo creo que hay un punto clave es eso, que como esa dirección, como ese salmo que dices tú, muéstrame los caminos. Qué valioso sobre todo pues para nosotras, tú que pues tienes tus hijos
que todavía están creciendo, que están en un momento clave, y yo que trabajo pues en educación, es importantísimo, porque damos por hecho cosas que no se deben dar por hecho. O sea, a los niños, a los jóvenes, hay que hablarles con claridad, ¿sí? Mira, por ejemplo, no sé, pensé que ibas a decir eso, pero porque cuando empezaste hace un momento a hablar, por ejemplo, a ver, el primer mandamiento, amarás a Dios sobre todas las cosas, ¿sí? Mis hijos dicen mucho, sí, mami, tú siempre nos decías, busca primero el reino de Dios y toda y su justicia y todo lo demás se te hará por añadidura. Es que son frases que uno siente que a uno le han debido decir más. Se habría Sí. ahorrado muchos problemas, ¿sí? Si uno supiera, no, Dios en primer lugar. ¿Esto me acerca a Dios o me aleja de Dios? No, si no me acerca a Dios, no me sirve, ¿sí? En primer lugar, primero, por encima de todo, que uno dice, ay, bueno, sí, por encima de todo, pero primero el trabajo, después la familia, ¿No? después los amigos, y luego pues Dios y las cosas. No, no, no. Primero Dios. Pero ¿cómo así que por encima de mis hijos Dios? Sí, por encima de tus hijos Dios. Porque si no pones eso en ese orden, tus hijos se van a volver una esclavitud para ti y no vas a ser libre. Vas a ser esclavo de supuesto amor a los hijos. Pero primero Dios que mi marido, que sería, digamos, el caso de... Sí, primero Dios que tu Claro, marido, es que o tu marido se vuelve tu esclavitud. tal vez por eso me parece tan valioso el ejemplo, porque es que de verdad la persona va a decir, bueno, pero la mamá es chévere porque tenía tanto amor hacia el papá y, ¿no? Sí, ¿dónde están los problemas en esa historia? ¿Sí? Son pocos porque es una familia, estás describiendo una familia pues amorosa, pero ¿qué es lo que estaba pasando? Lo que estaba pasando es que, tú veías como ideal eso, sí, el mundo ideal es tener un marido eh, y empieza todo ese romanticismo, ¿no? Y lo único que puede definirte a ti es tener una persona al lado. Tú no te puedes definir sin esa persona al lado. Entonces, ¿cómo soltar eso después? Juliana, y tal vez para lo mismo, porque no es que estemos hablando que el camino de una mujer y de un hombre no sea llegar al matrimonio, a menos que lo estén destinando al Señor para otra cosa, ¿sí? Pero es que el camino va a ver el Señor que quiere para mí, y el camino del matrimonio es encontrar un compañero del alma para llegar a Dios, no Exactamente. una propiedad, no quien me mantenga, no, no tantas Quien me otras haga cosas, feliz. Ujú. porque conocemos cada pareja que nos rodea, muchas veces, a veces es evidente entender las negociaciones que existen entre las personas para haberse juntado. Y yo, en mi interior, a mí me gusta pensar mucho qué significa el matrimonio, cómo es y cómo funciona, porque es un tema bien complejo, interesante y que creo que nos ha afectado íntimamente en la vida. Entonces, es un tema bien bonito porque es un sacramento. Es un sacramento, y entonces es un complemento. Y se hace una sola carne. Pero todo es para qué. O sea, todo vuelve al inicio. O sea, nos están mostrando el camino y uno sigue el camino. Y si el camino es por ahí, pues ya se va a llegar. Pero no puede ser uno a la brava decir que mi camino tiene que ser eh, como esposa, como esto, y que mi vida va a quedar definida a través de eso. ¿Sí? Entonces, cuando uno es el que impone lo que quiere hacer, como que el Señor le muestra que Él es el que nos debe definir los caminos. Sí, indiscutiblemente. Y además, pues, que él sí sabe cómo, qué nos da, cómo nos lo da, de qué manera, para que
nos acerque a Él, nos construya y no nos esclavice y no nos separe de Él y no nos haga daño en vez de bien, ¿no? Claro, Claro. Entonces, claro, ¿qué pasó? Que a mí miro mi vida en retrospectiva y digo, qué burra, o sea, todo lo hice tan mal que lo que más anhelaba con mis actos y mis acciones, lo que hice fue casi que construir que eso no fuera posible para mí. ¿Sí? Que eso ya que eso no fuera posible, porque le sí, puse tanto énfasis y busqué de tan mal por ejemplo, como yo les digo a mis hijos, digo, es que uno no puede andar buscando marido. Uno tiene que buscar a Dios y que Dios le mande el marido. Es decir, eso llega, pero no lo puede estar buscando. Y Juliana se dedicó a buscar. ¿Y qué hizo? Pues hizo tanto daño que casi que el corazón de Juliana no podía quedarse quieto en un solo lugar. O sea, yo ya era, o sea, una hiperestimulación y yo ya no me podía quedar como, él tomó muchos años de amor del Señor, de poner las personas adecuadas en la vida para calmarme, tranquilizarme, ¿sí? Y hoy en día entiendo que todo eso, como esa pasión y todo, solo me la puede llenar Dios, ¿sí? Que Él se valga de personas porque además es curioso, Dios es espectacular. Porque hay días que pues yo vivo, digamos que hoy en día vivo sola y en castidad, y hay días que me ha pasado, un día digo, pero Señor, o sea, un abrazo, yo a veces necesito un abrazo. ¿No? Y el Señor me dice, yo siento como que el Señor me dice, ok, ¿no? Me pasó un día, entonces yo viajaba a visitar a un hijo, yo no dije nada, en mi oración, en la intimidad, a solas con el Señor le dije, pero es que a veces yo necesito un abrazo. Llegué donde mi hijo esa tarde, esa noche, y apenas me vio, me dijo, vengo a darte un abrazo. Y yo sentía como, Señor, o sea, tú usas los brazos de alguien, o sea, tú puedes hacer lo que tú quieras, ¿sí? Y yo recibí ese abrazo que le pedí, tangible, concreto, sin tenerme que hacer daño de ninguna. Y yo sentía, mi hijo ni sabía, pero yo dije, este es el abrazo que yo pedí esta mañana. Y yo lo recibo así, te doy gracias, Señor, porque me das un abrazo tangible, concreto. Es como, nada es imposible para Él, o sea, ¿sí? sí, Entonces, nada. que usted necesita un abrazo, su problema es que usted necesita un abrazo, pero y verá, ¿sí? Entonces, no sé, pues es como ese caminar, es ese yo lo dejo y yo te sigo y tú eres fiel y él sí es fiel. O sea, yo soy infiel, yo dudo, yo titubeo, yo cojo las riendas, no, esto lo tengo que hacer yo, ¿no? Y empiezo a hacer fuerza y me duele todo el cuerpo hacer fuerza. Pero es que si me dejas a mí, yo sé mejor, yo sí sé, como tú dices ahorita, no es que yo sí sé el camino, tú no sabes, Juliana, déjate llevar. Y yo, "Ay, sí, señor, yo aprendo". Sí, sí, es bonito. Es bonito y yo creo que ese es el que Dios nos ve a cada uno de nosotros en nuestra individualidad. Pues eso es algo también increíble, ¿no? Que cada persona que aparece en el mundo pueda ser totalmente diferente una de otra, tan diferente. Pero el Señor además es el único que conoce todo lo que llevamos en nuestro interior y aún así nos ve y nos ama. Y los ama, sí. Yo quería leer de Isaías 49, 15, este versículo que me parece tan fuerte en ese sentido del amor tan radical que nos tiene Dios a cada uno de nosotros. Porque dice en Isaías, ¿puede acaso una mujer olvidarse del niño que cría? ¿No tener compasión del hijo de sus entrañas? Pues aunque ella lo olvidara, yo no me olvidaría de ti. Eso nos dice, siento que el Señor nos dice como, no sé, ustedes no alcanzan a entender el amor tan grande que siento por cada uno de ustedes. Y bueno, pues en la primera epístola de San Juan, en el 1 Juan 1:3, nos dice que es tanto el amor del Padre, ¿sí? Que nos ha llamado a ser hijos de Dios. Dice,
nos ha llamado a ser hijos de Dios y me encanta esa exclamación, pues lo somos, o sea, como, oigan, somos hijos de Dios, Él nos ha hecho hijos, éramos criaturas como quien hace, como la historia, yo nunca había entendido la historia de Pinocho y Gepetto, pero es esa, ¿sí? Gepetto hace un títere de madera, pero él quiere que ese títere de madera sea su hijo, de carne y hueso. Y es la historia de Dios con cada uno de nosotros. Somos una criatura, pero Él no nos quiere un títere, Él nos quiere niños, seres humanos de carne y hueso que lo amen, que entren en relación con Él, que Él pueda disfrutar de la compañía nuestra. Y es todo el tiempo invitándonos a hacernos hijos de Él, ¿sí? Y hace todo por cada uno de nosotros para que podamos ser hijos de Él. Yo no había entendido la historia de Pinocho hasta bien grande. Yo, es que está hablando es de Pero esto. se nos acaba el tiempo, Julia. Ay, sí. Bueno, continuará. Sí, nos toca continuar. Eh, Les agradecemos por este programa y los invitamos a ver Levantando el Velo. Así que nos ayudas con una oración final. Sí. Padre eterno, te damos gracias por este espacio, te damos gracias por todo lo que nos enseñas cada día, te damos gracias por tu amor incondicional, generoso, y por llamarnos a ser profetas tuyos y pescadores de hombres para ti, porque esa es la buena noticia, que tú nos amas y que has dado tu vida por nosotros, nuestro pecado. Te pedimos que bendigas a las personas que vean este programa y a las personas que visiten nuestro canal Levantando el Velo. Amén. Amén. Bueno, muchas gracias. Gracias, Nata. Nos vemos. Nos vemos en 8 días. Chao. Listo. Chao. Hasta pronto.